Un saludo a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos, chicos, muy buenos días. Voy a pedirles por favor que escriban sus datos en el chat del Meet para poder registrarles sus nombres esta mañana y grabarles como empezamos esta mañana. Como siempre aquí en Lima es una mañana fría, ¿verdad? El clima está cambiando muchísimo, está muy fuerte el clima. Y de alguna otra forma, pues hay que cuidarnos. Espero que hay que cuidarnos bien en todo lo que hagamos, chicos. Bienvenidos en este inicio de semana, el día 5 de julio. Estamos en el mes patrio, ¿ok? Estamos en este mes muy importante de nuestra patria, el bicentenario. Ya me imagino, más adelante les comunicarán el tutor, sus tutores también, con respecto a la actividad que tenemos para el día de la clausura por nuestro bicentenario. Y esperemos de que todos podamos participar, porque esa es parte de nuestra identidad nacional. Estamos en un mes muy importante. Hoy día, por ejemplo, juega nuestra selección peruana en horas de la tarde. Esperamos que traiga una alegría a los chicos. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que estamos viviendo tiempos muy bonitos, tiempos muy beneficiosos. Eso es muy bueno. Y cada uno de ustedes tiene que identificarse de alguna manera u otra, participar. Eso nos va a ayudar muchísimo a nuestro sentir patriótico. De eso se trata, chicos, de eso se trata. Muy bien, bienvenidos a todos los alumnos: Alex, Ariana, Camila, Carla, Cristian, Christopher, Elía, Fiorella, Isabel, Yanira, Yesenia, José Sebastián, Giovanna, Nicole, Roy, Sahori, Stephanie, Tracy, Yasundri, Jeremy. Bienvenidos. A ver, vamos a ver. Aquí 2, 4, 6, 8, 9, pero solamente 9 personas están tomando asistencia. Solamente 9 personas han colocado OK. Así es que el resto me imagino que todavía no está. ¿Cómo estamos? Ahí está Yesenia Palomino colocando su asistencia. Todos colocando su asistencia del día de hoy. Y también, obviamente, con su participación en el chat del MI. Ya saben que siempre tomamos una participación pequeña. Estamos de alguna manera u otra, ustedes participando juntamente con nosotros, con todo lo que vemos, básicamente. ¿Ok? Muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y esperamos de que todo esté OK esta mañana. Bien, nosotros estamos estudiando, como siempre, recorriendo la historia de nuestra literatura universal, ¿verdad? Estamos estudiando básicamente la literatura en las cuales nos permite comprender lo que pasa en el mundo, lo que pasó en el mundo. Estamos terminando ya el día de hoy la época moderna. La semana pasada hemos estado viendo al gran William Shakespeare. Le hemos estado dedicando unas secciones a William Shakespeare con sus principales tragedias. Pero estamos dentro todavía de la época moderna. Estamos dentro de esta época pero muy importante de la literatura universal. ¿Ok? Esperamos que cada uno de ustedes pueda comprender esa importancia, que nos ubiquemos en el tiempo. ¿Ok? Que nos ubiquemos en el tiempo. Eso nos va a ayudar muchísimo a poder entender la importancia que tiene la historia literaria. Y yo espero que podamos tener esa importancia para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y estamos entrando a la última etapa de la época moderna. Vimos primero el Renacimiento, vimos el teatro isabelino, el teatro que nace en Inglaterra. Ahora nos toca estudiar la última etapa de la literatura moderna en Europa. Del teatro isabelino de Inglaterra nos trasladamos a otro tipo de teatro, a otro país que marcó la historia del mundo, que fue inspiración para las diferentes revoluciones e independencia de los países colonizados. Y me estoy refiriendo a Francia. Francia fue el país inspirador para que se pudiera lograr la independencia de las 13 colonias en los Estados Unidos.
pero también fue de inspiración para Túpac Amaru y otros precursores y próceres de la justicia en la época de la emancipación peruana, para nuestra independencia del Perú. Y es que los franceses, con la Revolución Francesa, inspiró básicamente a muchos países a descolonizarse. Pero antes de ese logro, antes del año 1789, antes que llegara esa época de la Revolución Francesa, había una previa de la Revolución Francesa. Había una previa en donde se establecían las nuevas ideas, los nuevos ideales que ya la clase baja, que era la clase menos beneficiaria, estaba proponiendo a través de los grandes filósofos que Francia iba a dar al mundo. Francia comienza a poder plasmar esas nuevas ideas contra un enemigo que en ese tiempo estaba de moda, un enemigo poderoso, un enemigo despótico, un enemigo villano, que de alguna manera u otra era la razón por la cual se logró la Revolución Francesa, y me estoy refiriendo al absolutismo francés, el gobierno de los reyes, especialmente de Luis XVI, que quizás fue uno de los reyes más tiranos que tuvo Francia de la época modernista, en la cual de alguna otra forma iba a plasmar una tiranía absoluta en Francia. Y la clase obrera, la clase trabajadora, era la menos beneficiaria. Y muchos hombres inteligentes, intelectuales, eruditos, también estaban sufriendo este despotismo, llamado el despotismo ilustrado. Eso es lo que vamos a ver dentro de unos minutos. Entonces comienza un proceso pre-revolución francesa, con estos nuevos ideales, con estas nuevas concepciones de los grandes filósofos de la ilustración francesa. Espero que a ustedes no les cause algo extraño escuchar estos términos, porque me imagino que a estas alturas ustedes han estudiado la ilustración en Francia. Por lo tanto, no me parece muy extraño para nosotros de alguna otra manera de conocer estos términos, ¿ok? De conocer estos términos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar este aspecto importante del modernismo en Francia, que se titula el neoclasicismo, ¿ok? El neoclasicismo. Este término importante en la cual comenzamos a poder comprender básicamente de qué se trató esta época en Francia. De alguna otra manera comenzamos nosotros a darnos cuenta que estas nuevas ideas se redujo en este término llamado el neoclasicismo. Ahora, la palabra neoclasicismo corresponde básicamente a dos palabras: neo, que significa nuevo, novedoso, y clásico, que hace referencia a esas grandes culturas antiguas como fue la griega y la romana. Y como nosotros ya habíamos visto semanas anteriores, la época moderna es una época en que el ser humano vuelve al pasado, valora todo lo que los filósofos griegos, todo lo que la literatura griega, todo el arte griego, la ciencia y la razón griega le dio al mundo. Por lo tanto, era un revolver a esas épocas. Era un volver a nacer a estos periodos. Por eso se llama neoclásico, una nueva forma de interpretar la época dorada de los griegos ahora en la época moderna. Y vamos a ver ciertas características el día de hoy de este neoclasicismo en la literatura que marcó la pauta de una pre-revolución francesa, como ya lo estábamos estudiando y los estábamos mencionando el día de hoy. Y yo espero que esta mañana cada uno de nosotros podamos conocer los diferentes principios, las diferentes características importantes de lo que de alguna manera u otra es esta época importante para Francia que movió al mundo. Y obviamente tenemos que hablar básicamente de la Ilustración francesa. ¿Por qué? Porque el neoclasicismo nace en Francia.
Y al hablar de la ilustración francesa, vamos a darnos ciertas características que plasman los textos de la época. Los textos literarios tenían que ver con características importantes. ¿Cómo se caracterizó el neoclasicismo en Francia? ¿De qué forma se caracterizó esta época importante del neoclasicismo francés? Ustedes tienen básicamente su material en Classroom, en la sesión de clase con respecto al neoclasicismo importante. ¿Cómo se desarrolló el neoclasicismo? Ahora lo que nos compete a nosotros es en la literatura. ¿De qué forma se desarrolló el neoclasicismo literario? ¿Cómo explicar los temas, los subtemas, el propósito comunicativo de los diferentes textos que nos trajo esta época importante del neoclasicismo? Y como ya habíamos mencionado, el neoclasicismo fue un movimiento artístico, un movimiento literario que surgió a mediados del siglo XVIII en Francia y tenía como base importante la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigua Grecia y Roma. Por eso se dice neoclásico. Ellos querían renovar lo que anteriormente los antepasados griegos y romanos plasmaron con su literatura. ¿Y cuál era la característica fundamental de esa cultura antigua? Era el culto a la razón, algo que los neoclásicos van a dar mucho hincapié, el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. La razón iba a construir la modernidad de ese tiempo. Entonces los neoclásicos eran personas muy maestras, muy educadas, eran personas muy racionales, muy intelectuales. En Francia poseyó el nombre de clasicismo, ¿ya? Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América. El neoclasicismo va a influenciar en el resto del mundo. Y obviamente una de las cosas que va a ayudar va a ser la expansión de la ilustración, que es la clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Y tenemos que agradecerle a estos dos grandes hombres que tú ves en pantalla, que fue Diderot y de Allenberg, que fueron el director y el propulsor, los dos, de la primera enciclopedia ilustrada. ¿Ya? La primera enciclopedia ilustrada es gracias a la fundación de Diderot con de Allenberg. Fueron los encargados de llevar a cabo esta obra de difusión de las nuevas ideas de la ilustración, que no era más que otra cosa, las nuevas ideas de la descolonización y de la Revolución Francesa, si se podría llamar así. Entonces, ahí tenemos en la imagen al gran Diderot y de Allenberg, los grandes directores de la enciclopedia ilustrada, como se denominó en aquel tiempo, que ayudó mucho a la expansión de la ilustración o de las nuevas ideas filosóficas. Vamos a ver entonces a continuación, antes de pasar a algunos puntos importantes de las características y de este proceso, antes de poder ver algunos puntos muy importantes, vamos a ver de qué trató esta ilustración. Vamos a refrescarnos un poco la memoria y vamos a ver de qué trató este movimiento ideológico llamado la ilustración francesa.
tiene audio obviamente la explicación, pero necesitamos leer un poquito sobre los informes.
Casi en toda la exposición de lo que hemos visto hay un punto muy importante que tenemos que resaltar, que era el tema de la razón. Había un culto excesivo a la razón. En realidad, casi toda la época modernista se fiaba mucho de lo que el ser humano podía hacer con su razón. El culto a la razón, el racionalismo, el intelectualismo, como lo quisiéramos llamar, fue básicamente el punto importante para la ruptura de la religión con la ciencia, o el racionalismo con la ilusión, con la fantasía, con el subjetivismo. Por eso se dice que en esta época hubo tres procesos históricos claves en el movimiento neoclásico. La aparición de la ilustración, las nuevas ideas que acabamos de ver, que defendía la razón, el conocimiento para fomentar el progreso. La razón era la base para fomentar el progreso, y a partir de ahí Diderot de Allenberg publica en el año 1751 al 72 la Enciclopedia. ¿Okay? Ese quizás fue el elemento importante que promovió las nuevas ideas. Y vimos a dos filósofos, ¿verdad? Dos filósofos, un suizo, un francés. Ahí tenemos al suizo Jean-Jacobo Rousseau. Él decía que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Ese es uno de los principios importantes de la filosofía de Juan Jacobo Rousseau. Como Voltaire, que también propuso la libertad. Ese va a ser el tema de los neoclásicos. La libertad de decisión, la libertad de las voluntades, de las emociones, la libertad, que está muy ligado al conocimiento. Por eso los neoclásicos
van a promover mucho la libertad. La libertad. ¿Cuál es el contexto literario? ¿De qué forma los neoclásicos promovían esta libertad? Los autores neoclásicos buscaban que la literatura fuera un vehículo de enseñanza. Quiero que anoten aquí algo muy importante. Los neoclásicos estaban convencidos que la literatura debe ser un vehículo de enseñanza, que sirva para enseñar, que sirviera para formar espiritual e intelectualmente a los hombres. Por eso la literatura neoclásica es una literatura educativa, es una literatura instructiva con muchos mensajes. En este periodo se suscita pues dos géneros muy importantes. El teatro y la fábula van a ser dos géneros literarios muy importantes de la enseñanza de los neoclásicos a una sociedad que obviamente se corrompía. Y aquí vemos la siguiente característica. Eligieron temas que hacían reflexionar sobre aspectos morales y formas de conducta. Los neoclásicos escogían temas muy delicados para poder apuntar a la moral de la sociedad y para que el ser humano pudiera modificar su caminar, su conducta. ¿Ok? Por ejemplo, tomaban temas de la familia, tema del carácter, tema de las profesiones, que era muy conocido en ese tiempo. Entonces, para eso servía esta literatura neoclásica. Y quizás aquí está el valor de la literatura neoclásica, que hacía reflexionar. No escribían por escribir. No escribían para alimentar el morbo o hacer escándalo, etc. Escribían con la intención de instruir. ¿Ok? De instruir. Ahora, a la vez que instruían, los neoclásicos corregían. O sea, le decían, mira, ¿sabes qué? Esto está mal y tienen que hacer eso. ¿Ok? Trataron de cambiar a través de sus críticas las costumbres de la gente de su época. ¿Ok? Trataron de corregir ciertos defectos de la sociedad en ese tiempo. De la sociedad en ese tiempo. Por eso los neoclásicos miraron con mucho recelo todas las actitudes que pasaban en su sociedad. ¿Ok? Ahora, para facilitar su objetivo didáctico, moralizador, los escritores neoclásicos debían utilizar un lenguaje claro, directo, mordaz, pero a la vez un lenguaje literario, armonioso, que no se reduzca solamente a lo moralizante, sino también que pudiera plasmar el arte de la literatura. De esta manera, el lector no tendría dificultad alguna en asimilar las enseñanzas de sus obras. Entonces, quiero que nos metamos bien esto en la cabeza, mis queridos alumnos. Quizás este es uno de los pocos movimientos de la literatura que plasma la enseñanza en las obras literarias. La enseñanza de las obras literarias. Quizás este es un elemento importantísimo, ¿ok? Importantísimo en la literatura neoclásica. La enseñanza de sus obras, la reflexión de los textos, la didáctica, lo moralizante de los textos, que sirvieran para formar espiritual e intelectualmente a los hombres. Eso es algo muy, pero muy importante. Ahora, quizás esa es la característica más importante, ¿cierto? Pero como habíamos dicho anteriormente, los autores neoclásicos sentían una profunda admiración por la obra de los autores clásicos, ¿ok? ¿Y quiénes eran los autores clásicos? Eran los griegos y los romanos. Los griegos y los romanos instruían a la sociedad a través de la palabra, a través del conocimiento, a través de la filosofía. Entonces los neoclásicos del siglo XVIII comienzan a mirar el pasado y darse cuenta, los clásicos son el modelo importante para un progreso de la sociedad. Eso debe haber en Francia. Eso debe ser en Francia. Porque en Francia se ha perdido la educación del hombre. Por lo tanto, los clásicos, los antiguos,
eran capaces de formar y educar al hombre. Por eso los clásicos, los griegos eran grandes educadores, formaban todo lo que tenían al paso con la ciencia y la filosofía del momento, y así se desarrolló el arte de alguna y otra forma. Por eso ellos sentían una profunda admiración de los autores clásicos, pues consideraban que los autores clásicos eran los únicos capaces de formar y educar al hombre. Por eso volvieron a ponerse de moda, como en el Renacimiento que vimos la semana pasada, las normas o preceptos que siguieron los autores griegos y romanos. Y aquí está otra característica importante de los neoclásicos. Ellos establecieron normas, reglas importantes para la educación y para la literatura. En el teatro vamos a ver de que ellos establecieron una regla importante. Por ejemplo, la regla importante son las 3 unidades, tiempo, acción y espacio, algo que hicieron los griegos. Los neoclásicos sentían que la sociedad debe estar regido de normas y en realidad todo aspecto de arte. Entonces, ahí tenemos 2 características importantes. 1, la enseñanza, y 2, la admiración por los autores clásicos. En tercer lugar, estas normas, ya estos preceptos literarios, estaban basados en los dictados de 2 autores clásicos, Aristóteles y Horacio. Estas normas obligaban a hacer lo siguiente. En la literatura, en el caso del teatro, por ejemplo, ¿cuál era una regla para el teatro? Mantener la separación de los géneros literarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los géneros literarios? La lírica, la narrativa y lo dramático. Pero como estamos hablando del teatro, estos autores mantenían la separación de los géneros teatrales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los géneros teatrales? La comedia y la tragedia. Por esta razón no debía mezclarse en una misma obra lo trágico con lo cómico, el tono elevado con el tono familiar. No debía mezclarse la prosa con el verso. Esa es una regla. ¿Ok? Esa es una regla de los antiguos. Esa es una regla. Y esta regla se tenía que respetar. En el teatro se tenía que respetar. Entonces, comenzamos nosotros a darnos cuenta de que estas reglas debían ser importantes para estos autores del neoclasicismo. ¿Ok? Estos autores, de alguna manera u otra, evidenciaban mucho y le daban mucha importancia al teatro. ¿Cuál era otra regla en el teatro neoclásico y en el teatro griego en realidad? Respetaban las 3 unidades clásicas de acción, tiempo y de lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el escenario de los griegos, en el teatro de los griegos, ellos solamente trataban un tema. Por ejemplo, si trataban el tema del amor, la obra no tenía que hablar nada más que del amor. Esa es una acción. El tiempo. La obra neoclásica, como la griega, duraba un cierto tiempo. Algunos decían que duraba 8 o 9 horas, desde la mañana hasta el atardecer. Y lo importante del teatro era el lugar. Cuando uno hacía la ambientación para una acción dramática, el lugar no debería mezclarse solo más que un lugar. O sea, se ambientaba en un solo lugar. Por ejemplo, si la obra se va a tratar de una obra familiar, el lugar, la escenificación debe ser en una casa. No debe haber cambios de escenarios. Solamente un solo lugar. Ese era el respeto que se tenía en la antigüedad de las 3 unidades clásicas del teatro y que los neoclásicos imitaron. Aquí tenemos, bueno, aparte del teatro, que lo vamos a ver el día miércoles, vamos a ver quizás al padre de la comedia francesa. El día miércoles vamos a ver a Molière. Pero no solamente el teatro fue un género que se desarrolló para la enseñanza para la sociedad. La fábula también fue un elemento muy importante en
en la enseñanza de la sociedad. Y ahí tenemos a Jean de La Fontaine, que escribió fábulas de instrucción y de enseñanza para la sociedad. Obviamente la fábula, ¿por qué era importante? Porque recuerden de que el gran fabulista, el padre de la fábula antigua fue Esopo, él fue un griego. Por lo tanto, Jean de La Fontaine, un gran narrativo fabulista, va a imitar las fábulas de Esopo, y en casi todos los fabulistas del siglo de la Ilustración iban a imitar a Esopo, porque las fábulas era el vehículo importante de enseñanza. ¿Ok, chicos? Entonces, ahí hemos visto un panorama importante de lo que era el neoclasicismo en Francia, y en realidad el neoclasicismo en Europa. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda, pueden hacérmelo saber, por favor. A ver, un minuto, a ver, para que puedan hacer una pregunta, que me escriban algo ahí. Ok, entonces como vemos, el tema ha sido muy práctico, ha sido muy aplicable. Hoy día hemos conocido un poquito más sobre otro movimiento. El día miércoles, esperemos que todos estemos bien, ¿ok? Esperemos que todos estemos asistiendo. Ya saben, hay muchos que todavía les faltan sus tareitas por enviar. Ya saben que tienen esta semana, estamos en la semana 7, ¿ok? Estamos en la semana 7 y es importante que podamos asistir. Es importante de que todos puedan asistir, todos puedan de alguna manera u otra participar también, porque esa es la única forma de saber que estamos juntos. Si no, de alguna u otra manera no vamos a poder evaluarles como debe ser. Entonces, son pocos en realidad lo que están enviando. La última sesión que enviaron, por ejemplo, que fue básicamente el cuento de la priora, realmente son pocos, son 9 personas que han enviado. Carla, Cristian Javier, Christopher Muñoz, Elías, Héctor, Isabel, Giovanna, Sajori y Stephanie fueron los últimos que enviaron de la tarea 4 del cuento de la priora. ¿Ok? Hay muchos, hay muchos. Es que tengan cuidado, chicos, tengan cuidado, porque no vamos a permitir que lo envíen después de la semana 10. ¿Ok? En las 1001 noches, de igual manera, solamente, bueno, revisé a 6, porque solamente 6 enviaron y luego 2. Jeremy, Christopher, bueno, casi los mismos de las 1001 noches. Héctor y Stephanie, casi lo mismo, chicos. Estamos grabando la clase y estamos testificando quiénes son los chicos que han enviado. En el caso del mío, sí, de igual manera, revisé 9 alumnos, pero faltan 2, que faltan porque lo han enviado tarde. Meili Marín, que recién lo ha enviado. José Benito, Sechira, que fue lo que se están agregando. Entonces, importante de que ustedes envíen. Estamos mencionando a los chicos que envían concurrentemente, básicamente. Sí, por favor, que te pueda dar la tutora, Nicole, que te pueda dar la tutora, ya lo tiene, no hay ningún problema. Que te pueda y me puedas escribir al WhatsApp, puede dar la tutora. Chicos, como siempre, es un placer haber estado con ustedes esta mañana. Espero de que podamos ponernos al día, ya saben, en todas las indicaciones que hemos dado. Un abrazo inmenso, cuídense mucho, nos vemos el día miércoles. Vamos a ver a Molière, el teatro neoclásico en Francia. Cuídense de nuevo, chao.